En este video vamos a trazar el ejercicio que denominamos sección axonométrica de la base de la torre del campanario del conjunto de Santa Ana en el Cusco. Iniciamos unos trazos con los ángulos de la axonométrica militar de 30 a 60. Hacia la derecha entonces está el ángulo de 60, a la izquierda el ángulo de 30. La base mide 3,50 de lado, siendo su forma un cuadrado. Se procede con subdivisiones de 0,5 centímetros. Es como si estuviésemos haciendo de manera simplificada la vista H girada esos ángulos, 30 a 60. Unos trazos iniciales bastante tenues con la ayuda de un lápiz duro, y ahora voy a proceder con la ubicación del plano cortante. Justo pasa por el vano que está más cercano a nosotros y deja entonces una buena porción de la torre para ser apreciada más allá del plano cortante. El dato de la altura es 3 metros hasta donde los muros se elevan verticalmente. A partir de ahí solamente la cara interior se continúa vertical, otros 3 metros, mientras que la exterior se curva 50 centímetros hacia el interior de la torre, quedando finalmente entonces en la parte de arriba el muro reducido en 50 centímetros en su ancho, en todo su ancho. Vemos el interior y dibujaríamos también la altura. Se mide los 50 centímetros de la cara interior del muro, estos 0,5 de centímetro, medio centímetro. Sirve para encontrar entonces los puntos desde donde podríamos ejercitar una curva, ensayar a hacer una curva que una la vertical que termina en 3 metros con la parte superior que es medio metro más adentro. De esta forma obtenemos la sección de aquello que denominamos lo cortado. En el extremo derecho, en el vértice, levantamos 3 metros de forma vertical y ese punto va a ser de gran ayuda para hacer la nueva curva que se presentaría en el extremo derecho, cuyo trazo es distinto al que hemos hecho en la parte en la que se generaba debido a la afectación por el plano cortante. Se comprueba que la medida es 0,5 de centímetro. Y usando paralelismos completamos la forma de U con la que queda a la parte superior de la construcción. Hemos encontrado entonces ahí el vértice que nos interesaba y que lo vamos a unir con el punto
más alto de ese segmento de 3 centímetros que habíamos inicialmente dibujado. Eso nos da la forma general de la torre, a la que tenemos que incorporar los vacíos que se deben a la presencia de los espacios como vanos, que es lo que contienen las campanas, los cuales, según la información que proporciona el depurado, están a una altura de 4 metros. La primera cosa que debemos de tomar en cuenta es que estamos partiendo por la mitad, la ventana de 0,5 de centímetro. Entonces la mitad de 0,25 de centímetro, esa es la medida que se ha procedido a indicar con un lápiz. Y ahora unimos y formamos lo que sería la base del vano que queda después del paso del plano cortante. En la parte de arriba dibujamos la curva que corresponde a la altura 5 centímetros, y hasta arriba sería 1 centímetro más, pero no olvidar que la altura de la ventana es 1 centímetro más un arco que mide 0,25 de radio. Por lo tanto, el vacío del vano es justo en el plano cortante, que es en el centro de esa bóveda, no 1 metro, sino no 1 centímetro, no 1 centímetro punto 25 o coma 25. Se aprovecha que ya está medida la altura del vano en la parte de adelante para simplemente trasladarlo a la pared de atrás, pues todas son simétricas. Me pongo a meditar. Y me doy cuenta de que en verdad lo que había trasladado era ya la altura del vano con el arco. Entonces ya no estaba midiendo 1 metro, sino 1 centímetro punto 25. Eso me dejó pensando. Allí se está marcando el 0,25 de profundidad que también tendría en la parte de atrás. Y luego una vertical en la cara interior que llevaría hasta 1 metro, y luego la curva de 0,25 de altura en la vertical. La parte posterior ya sabemos que en realidad no hay una línea vertical, sino que es una paralela. Ahí no hay una vertical en realidad. Pero lo he hecho inicialmente para darme cuenta de qué pasaría si en verdad fuese vertical. En realidad esa línea que debemos dibujar en la parte de atrás es paralela a la curva. Justo ahí, es paralela a la curva que hemos hecho inicialmente, cuando unimos el vértice superior a la altura de 6 con el vértice de la altura de 3, en la línea vertical de altura 3. Hay que medir
el ancho de la ventana que queda más allá del trazo del plano cortante. Usamos las inclinaciones que conocemos, los ángulos que conocemos para llevar las profundidades hacia la segunda ventana o vano. Estoy usando el color marrón rojizo de la caja MAPE. Que ha demostrado ser un lápiz que es muy útil para trazar. Y además es versátil porque también pinta. O sea, hace las dos cosas que quisiéramos que haga un lápiz. La separación entre esas dos líneas que se han hecho es de 0,5 de centímetro. Y ahora en base a ellas vamos a hacer las verticales, que es posible hacer las verticales porque estamos dibujando sobre la cara interior del espacio de la torre, que es donde las paredes se comportan como verticales. Hay que hacer el arco que está en la parte superior, y aunque no se ha colocado, no se coloca después, la ventana que está en la pared del fondo, ustedes ya saben que debería de estar ahí. Esa línea que he trazado en ese instante sí corresponde, pero parece que me olvidé de colocar la otra ventana. Ustedes tendrían que ponerla. Trasladando con el ángulo de 60 las alturas de la ventana cortada que ya tenemos inicialmente definido, y ahora serían paralelas a las caras curvas. Se trataría de paralelas a las caras curvas y remataría con ese arco también sobre la superficie curva de 0,25 de radio. Debe coincidir con la de adelante en cuanto a altura, debe llegar a la misma línea, en tanto en la parte de arriba como en la base. Esas son las curvaturas paralelas. Y ahora mostraríamos que ese vano tiene profundidad, y entonces veríamos el encuentro de la base del vano con la pared del lado derecho. Empezamos a remarcar las aristas de lo que hemos definido que queda como cortado, como superficies cortadas, y entonces estamos haciendo que el propio trazo, siendo más intenso, va a sugerir, por comparación con el resto de los trazos que haremos luego, correspondientes a lo que queda afectado por ese plano cortante. 2,50 desde el borde, 2,5 centímetros desde el borde, 2,50 centímetros desde la vertical de la torre, y 2,50 desde la parte de arriba también. Definimos así la superficie de piso que vamos a valorar como superficie acompañante de la torre.
como la torre mide 3,50 de centímetros, 3,5 centímetros, vamos a medir 4 alrededor, de modo que nos queda 0,25 tanto a la izquierda como a la derecha. Y a partir de ese 0,25 tomamos mediciones de 1 centímetro. Y con ellas vamos a hacer esas líneas a 60 grados. Pero esta vez no vamos a utilizar el lápiz sepia, sino que vamos a usar un lápiz más claro, que sería un color anaranjado. Con ese color anaranjado entonces vamos a hacer como la cuadrícula que rodea el piso de la torre. Solamente hemos medido entonces espacios de 1 metro y estamos usando el cartabón para llevar hacia la profundidad las distintas medidas. En ese caso ahí, como hemos añadido 0,25 en torno a la torre, ya podemos hacer las mediciones que corresponden a 1 metro y nos va a quedar 4 centímetros en total, dividido en 4 partes. La parte de arriba también tenemos que ordenar con la misma idea, líneas separadas por 1 centímetro. La idea es crear una especie de cuadrícula que nos va a facilitar el darle cierta escala, controlar la coloración que pondríamos después y simular un contexto que aquí como ejemplo está sugerido en base a una valoración de la cuadrícula, algunos árboles y algunos personajes. Los monigotes. Ahí entonces estamos trazando las líneas que son cada metro y con color anaranjado en el ángulo de 30. Falta en esta parte. Fíjense que el primer espacio no es de 1 centímetro, acá en la parte baja, en la que se acerca a la línea del piso, cortado. Siempre separado 1 metro. Todas las aristas que corresponden a la torre que no está siendo tocada por el plano cortante se va a valorar con una línea de color rojo. Diferenciándonos así de las líneas que hemos empleado para las aristas que se han generado al afectar el volumen por el plano cortante. Pues todas las aristas que están en esa condición, que se ven pero no están en corte, debemos de unificarlas usando el mismo color y el mismo tipo de trazo también. Todos son iguales. Completamos la trama del piso. Añadimos algo de vegetación, ¿verdad? Algunos árboles distribuidos de forma aleatoria. Ninguno de ellos se va a ver completo. También ubicamos algunos monigotes. Estamos ahora, al dibujar los monigotes, estamos utilizando una altura para cada uno de ellos de 8 milímetros. Esto entonces nos llevará a la conclusión en la que las mediciones que hemos hecho en centímetros de los distintos elementos de la torre en realidad se deberían de considerar como representación de 2 metros por cada centímetro. De ese modo nuestros personajes de 0,8 de centímetros que encajan como escala en el conjunto. Ninguno de los árboles que se va a colocar está expresado de forma completa, sugiriendo de esa forma que en realidad hemos escogido una ventana que no nos permite ver todo el espacio de la plaza, sino solo una porción.
Entonces colocamos tres árboles más o menos con el follaje completo, uno el de la derecha abajo que asoma y en el de arriba solamente el tronco. Pasamos a la coloración, colores fríos para el interior, pensando en que voy a buscar contrastar con los colores de afuera. Es intencional entonces en un primer momento establecer un criterio para la coloración, y esta es establecer contraste cromático entre aquellos colores de la arquitectura, de la torre, y el color del fondo. Tiene que producirse entonces una separación lo más clara posible, y eso lo voy a lograr empleando colores que son contrarios en nuestro triángulo cromático. Se repasa algunas cuadrículas que contienen los troncos de los árboles con la idea de que eso sería una especie de jardineras o lugares en donde va a crecer algo de hierba o por donde se va a regar a los árboles mientras crecen. En principio entonces con el color salmón vamos a crear una sensación de tablero de ajedrez, ¿no? Donde de forma un tanto aleatoria se ha escogido qué cuadrículas o qué cuadrángulos van a ser valorados con este color. No es una presencia intensa del color salmón, es solamente una sugerencia de cambio de tonalidad entre lo blanco del papel y aquellas superficies que son tocadas por el color salmón. Y entonces resulta una especie de damero, pero muy sutil, ¿no? Inmediatamente después vamos a hacer un baño de color amarillo para separar ahora sí el fondo del objeto, de la torre. Vamos a usar el amarillo que se superpone prácticamente sobre todo. Entonces el amarillo se está superponiendo al color salmón que inicialmente habíamos empleado para crear esa suerte de textura de tablero de ajedrez. Y luego, para producir una cierta sensación de distancia, colocaríamos algo de verde en la zona final de la representación, hacia arriba. Ese color verde ya tiene entonces ahí la presencia de un color frío que es el azul, y eso produciría una sensación de distancia, que es lo que se está buscando. Mientras que lo que queda adelante, más amarillo brillante, va a parecer distinto frente a ese color alterado con el color verde. Las zonas de césped o de espacio para la base del árbol horizontal, cada uno de estos cuadrados van a estar siendo enfatizados ligeramente de forma adicional con respecto a los amarillos tocados por verde que ya habíamos preparado antes. Entonces el color que vamos a emplear al final para hacer el mayor contraste con la base amarillo anaranjada que tenemos es el color violeta. Estando puestos en el triángulo cromático con el color amarillo, el violeta nos producirá visualmente un buen contraste para separar el objeto de la superficie horizontal. Un degradé para tratar de expresar o encontrar una expresión para la curvatura, y el color azul para las sombras. El color azul entonces se ha añadido a la cara interior y se ha añadido a la sombra
a las sombras que se han producido tanto de monigotes, árboles y la torre en sí misma. Se han aplicado sobre los colores que correspondían. Ustedes tendrán que proponer estos colores alterados según su visión, y esos colores que emplearían deberían de registrarse en unos triángulos pequeños que quepan en el espacio que hay en el margen derecho.